Muy bien, chicos, buenos días a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar con la clase, ¿ya? En este caso, vamos a ver un tema muy importante de parte de la gramática que son el pasado simple, ¿ok? Y en este caso vamos a ver los verbos irregulares, ¿ok? En inglés existen eh, dos tipos de verbos en cuanto al pasado. Los verbos regulares y los verbos irregulares. ¿Ok? Entonces, los, los verbos regulares, ¿ya? Son mucho más fácil de aprender, puesto que casi la mayoría son parecidos en la terminación, ¿ya? Van a terminar siempre con un, dos letras adicionales que son ed, nada más, ¿ya? Y te vas a dar cuenta muy rápido. Y los verbos irregulares son algo diferente, que su estructura va a cambiar por completo, ¿ok? Digamos, si yo tengo cierta palabra para un verbo irregular, al cambiarlo a pasado, va a cambiar por completo esa palabra. Entonces, eso sería el único inconveniente con los verbos irregulares, ¿ya? Pero no son muy difíciles tampoco. ¿Hay una forma de saber cuándo es regular e irregular? Pues no. Lo único que tienes que hacer es aprendértelos de memoria. ¿Ya? Tienes que aprendértelo de memoria y de esa manera vas a saber cuáles son verbos regulares y cuáles son verbos irregulares. Hay una lista específica de esos verbos para que tú lo puedas aprender. ¿Ah? Puedes buscar en internet o en otros libros y vas a encontrar rápidamente cuáles son los verbos regulares y cuáles son los irregulares. Mayormente en los libros te ponen siempre los verbos irregulares y siempre van divididos de su infinitivo, que es su forma presente. A veces lo pueden poner infinitivo, forma base, eh, o forma normal, forma en tiempo presente también, ¿ya? Eso quiere decir que ese verbo está, bueno, como ella, ¿no? En tiempo presente. Infinitivo es tiempo presente, forma base en tiempo presente. Y al lado siempre va a estar el pasado, ¿no? Past simple, que es el pasado simple, ¿ya? Y al lado de ello siempre va a ir el pasado participio. Eso siempre lo ponen cuando se habla del tema del pasado. Pero ustedes tienen que aprenderse por ahora el pasado simple. Aunque si lo hacen y se aprenden el pasado participio sería mucho mejor. ¿Ya? No hay mucha diferencia también, aunque hay algunas palabras que sí van a cambiar en el pasado participio. Y por último siempre vienen sus significados en español, ¿no? ¿Qué significa? Pero recuerda que el pasado simple, el significado viene en español pero en tiempo presente. Pero recuerda que el pasado simple tú tienes que transformar el verbo pasado, ¿no? Ya, muy bien. A ver, entonces vamos a ver cuál es la estructura de este verbo del pasado simple. ¿Ya? Tenemos ahí el material, la diapositiva, vamos a ver cuál es. Ok, irregular verbs make the past form in different ways. Ok, los verbos irregulares hacen el pasado en pasado, se hacen de los verbos normales el pasado en diferentes formas, ¿ya? ¿Por qué? Porque no todos son iguales, ¿no? Tenemos ahí como ejemplo tres verbos, ¿ya? El verbo go, que es el verbo ir, ¿ok? Ir, cuando dices yo voy al colegio, yo voy a comprar, yo voy a la casa de mi amigo, ¿ok? Ese es el verbo go, ir. El pasado del verbo go es went, went. ¿Qué quiere decir esto? Que went significa fui, ¿ok? En diferentes conjugaciones. Si dices I go, yo voy, en presente, en pasado será I went, yo fui, ¿ok? Eat, eat, que es el verbo comer, eat, ¿ya? El pasado del verbo eat es ate, ate, ¿ok? Ahí está. Y eat significa comer y ate, comió, ¿no? I ate, yo comí, I eat, yo como. You eat,
tú comes. You ate, tú comiste. He eat, él come. He ate, él comió. ¿Ok? Entonces, lo que está de color amarillo son los verbos en pasado. ¿Ok? Son los verbos en pasado. El siguiente es take, que es tomar o coger, agarrar algo. ¿Ya? Su pasado es took. Took. ¿Ok? Took. Muy bien. Entonces, podemos conjugar esos verbos con cualquier pronombre. ¿Ok? Podemos conjugar esos verbos con cualquier pronombre y vamos a poder construir el pronombre y el verbo y la acción en pasado, ¿no? I went, you went, he went, she went, it went, we went, you went, and they went. ¿Ya? Y lo mismo sucede con ate, con took. ¿Ya? Si se dan cuenta aquí, mira, el verbo es go, la G y la O, go. Y para cambiarlo a pasado, tengo que cambiar la palabra por completo, ¿no? En este caso, dice went, no tiene nada que ver con go. Entonces, esa es la pequeña dificultad de los verbos irregulares, ¿no? En su forma pasada, en este caso, ¿no? Ya, y Profesor, dígame, ¿eso se tiene que memorizar o es otro? ya, estos verbos irregulares se tienen que memorizar. No puedes, como les dije al inicio, no puedes buscar una similitud para que puedas seguir un patrón, ¿no? Es como decir, ah, ya, como estos verbos terminan en O, entonces son irregulares. No, no se puede hacer de esa manera. Hay una lista específica de verbos que son regulares y verbos irregulares, y te lo tienes que aprender obligatoriamente, ¿ya? Entonces, esto te va a ayudar a que puedas decir las cosas en pasado, ¿no? Las acciones más que todo en pasado. Mira, el verbo está eat, el segundo verbo ahí dice eat, que es comer. Yo puedo decir Natalie eat, Natalie come, Natalie eat fish, Natalie come pescado. Pero yo quiero decir Natalie comió pescado. Allá digo Natalie ate, lo que está de amarillo, Natalie ate fish. Natalie comió pescado. ¿Ok? Lo mismo sucede. Si yo quiero decir Marco va al parque, ¿no? Marco goes to the park, ¿no? Marco va al parque. Pero yo quiero decir Marco fue al parque. Ok, Marco went to the park. Marco went to the park, ¿no? O si yo quiero decir eh, María Fernanda agarró el libro, ¿no? María Fernanda takes the book. María Fernanda agarra el libro. María Fernanda takes the book. María Fernanda agarró el libro. María Fernanda took the book. ¿Ok? A diferencia de los verbos regulares, ¿no? Que son un poco más fácil. Bueno, los verbos regulares son más fácil porque no cambian mucho la estructura del verbo en tiempo presente, solamente se le agrega ed o de si corresponde para cada verbo, ¿no? Pero aquí no, aquí cambian su estructura. Mira que go es went, mira que eat es ate, la palabra cambia, se desordena. Mira que take es took y cambian las palabras, ¿no? Entonces, esa sería la única dificultad por esta parte de los verbos irregulares. Ok, muy bien. Vamos a continuar. Muy bien, en su forma negativa, vamos a ver cómo construimos una oración, en este caso con el sujeto, y vamos a utilizar un auxiliar, el did not, ¿ok? Did not. Ese didn't que se ve ahí en contracción, ¿ya? Ese didn't que se ve en contracción es did not. Y por último, la forma infinitiva en este caso del verbo, ¿no? Del verbo, la forma infinitiva. Y claro que al final uno tiene que complementar con el resto que queda o el complemento que llamamos nosotros.
Subject es el pronombre, ¿ya? O el sujeto. Didn't, el auxiliar que va a ser la negación. Y por último, el infinitivo. ¿Qué, profesor? Y no existe verbo, y ahí no, usted no me dijo que el verbo ya está en pasado, ¿por qué no le agrego nada más el not? Ah, porque no funciona de esa manera, ¿ok? El verbo está en pasado, pero no podemos agregar un not para negar nada más al verbo así. Tenemos que agregar el auxiliar y el verbo ya no va a ir en pasado, sino en tiempo presente. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Tenemos un ejemplo en la parte inferior. Dice, you didn't buy tickets for the concert. You didn't buy tickets for the concert. Tú no compraste los boletos para el concierto. Tú no compraste los boletos para el concierto. ¿Y dónde está la negación? Vemos aquí un verbo irregular, el verbo buy, ¿ya? La B, la U y la Y que está ahí, buy. Eso significa comprar. Pero así como está ahí en la diapositiva, eso está en tiempo presente, ¿ya? Eso está en tiempo presente. Pero, profesor, como usted dijo, tú no compraste, eso está en pasado. Ya. ¿Por qué se cambia el pasado? Porque aquí al lado tiene el auxiliar did not, que es la negación. ¿Ya? El did se usa para el pasado. Entonces, al utilizar este auxiliar como negación, hace que el verbo que está a su ladito cambie por completo y se convierta en pasado. Y profesor, ¿y el verbo by no tiene su propio pasado? Sí, sí tiene su propio pasado. ¿Ya? En afirmación, el verbo by tiene su pasado, que es both, y es un verbo irregular. ¿Ya? Pero cuando se habla de una negación, a ver, cuando se habla de una negación, ¿ya? El verbo necesita utilizar un auxiliar. En este caso, el auxiliar by. El auxiliar para by es didn't, ¿ya? Entonces, ahí está. You didn't buy, tú no compraste, está negando, ¿ya? En pasado, y hace que el verbo de aquí también sea para pasado, o sea, cambie su estructura para pasado. No necesitas escribir el verbo en pasado, simplemente el did not hace que este verbo ya suene en pasado. Tú no compraste los tickets para el concierto, ¿no? No compraste los boletos para el concierto. Muy bien, vamos a ver. Ok, la forma interrogativa, ¿ya? Interrogativa. En cómo preguntar, cómo hacer preguntas en tiempo pasado, ¿ya? Cómo hacer preguntas en tiempo pasado. Muy bien, eso también es algo fácil. Vas a utilizar el did, que acabamos de ver, el sujeto o el pronombre, ¿ya? Que puede ser I, you, he, she, it, we, you, they, y el verbo en su forma base o infinitiva, o en tiempo presente, mejor dicho, ¿ya? Seguido aquí del complemento y por último el question mark, que es el símbolo de pregunta o el signo de interrogación, ¿ya? Entonces, esa sería la estructura. Tenemos un ejemplo ahí. El did no debe faltar para hacer una pregunta en pasado, ¿ya? El did. Comenzamos siempre con el did aquí adelante, muy bien. El sujeto, que en este caso es un pronombre, el pronombre she, pronombre femenino de mujer que significa ella, y el infinitivo o el verbo que tiene que estar en su forma base o en su forma de tiempo presente, ¿ya? Entonces ahí vemos el verbo buy nuevamente, que es comprar, ¿ya? Y el complemento que es ACD, y por último question mark o el signo de interrogación, question mark. Muy bien. Si formulamos de esa manera, tendríamos did she buy a CD? Did she buy a CD? Ella compró un CD, ¿no? O un disco compacto, ¿ya? Did she buy a CD? Ella compró un CD. ¿Por qué? Porque el did
ya automáticamente hace que en esta oración, si hay un verbo, suene en pasado. Porque aquí está escrito en presente, no está escrito en pasado. Pero tiene que sonar en pasado. La oración va a estar en pasado. Did, she, ay, aquí está el verbo buy. Buy es comprar en tiempo presente. Entonces, ¿tiene que sonar como pasado? Ah, compró. Ella compró un CD. Ahí está. Y el profesor, ¿y el did tiene significado? No, no tiene significado. Es un auxiliar nada más que se utiliza para cambiar algunas cosas a pasado, ¿no? Como los verbos, se utiliza para algunas preguntas, ¿ok? Cuando no existe el verbo to be, en pasado también, ¿ya? Entonces, este did no tiene un significado exacto, ¿ya? Como un verbo podría ser hizo también, hizo, ¿ya? Es del pasado del verbo do como verbo, ¿ya? Pero como auxiliar no tiene un significado exacto, no hay. Entonces se lee a partir de aquí en adelante, pero sí se utiliza para formular la pregunta, ¿ya? Se utiliza para formular preguntas en pasado. Did she buy a CD? Ella compró un CD. Si tu respuesta es afirmativa, ¿no? Puedo decir, did María Fernanda buy a CD? ¿No? María Fernanda compró un CD. Si la respuesta es afirmativa, de decir sí compró, decimos yes, she did. Yes, she did. Y si la respuesta es negativa, no, she didn't. No, she didn't. ¿Ok? Entonces, ahí está. Muy bien, aquí tenemos algunos verbos, ¿ya? Que están en infinitivo, que es forma base, la forma normal, el pasado simple y por último el pasado participio, ¿ya? Adicional a eso está su traducción en español, que también está en tiempo presente, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? El pasado participio que está en la tercera fila, ¿ya? Eso todavía lo vamos a dejar para después, pero no estaría más de más si ustedes mismos quieren aprender, ¿ok? Porque el pasado participio también se va a utilizar. Ahora, el pasado participio, a diferencia del pasado simple, es también un poco más difícil, ¿no? Porque algunas cosas van a cambiar ahí y es diferente si se dan cuenta. Vamos a ver. Vamos a ver como ejemplo el primero, el infinitivo, el verbo be, el famoso verbo to be, ¿ok? En este caso tenemos el infinitivo be, el pasado simple del verbo to be es was y were, y su pasado participio es been, ¿ya? Been. Y por último, ¿qué significa el verbo to be o el verbo be? Significa ser o estar, ¿ok? Ahí está, ser o estar. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, el pasado simple es was y were, y el pasado participio es been. No tiene nada que ver con was y were. Pero por ahí hay una pequeña similitud entre el verbo be, entre el verbo to be, ¿no? Significa ser o estar. Muy bien. El siguiente, vamos a ver el pasado simple y el infinitivo nada más. Vamos a dejar por un momento el participio. Y por último su traducción, ¿no? La traducción es la misma que el infinitivo. La traducción está en tiempo presente, ¿ya? En tiempo presente. Muy bien. A ver, entonces tenemos ahí begin, que es infinitivo, begin, y su pasado simple, began. ¿Ok? Eso es empezar. Begin, began. Break, ¿ok? Romper. El pasado simple, broke, rompió. ¿Ok? Broke. Bring, traer. Pasado, brought, brought, trajo. ¿No? Build, construir, build. Tiempo presente, build. Pasado simple, built, built, que es construyó. ¿Ok? Born, born, que es quemar, born. Pasado, burnt, burnt. Mira que ahí solamente se le agrega una S, ¿ya? Solamente se le agrega una T, disculpen, una T.
¿Ya? Y la primera es born, termina con una N, born. Y la otra es burnt, burnt. ¿Ya? Eso significa quemar. El pasado quemó, ¿no? Buy, ahí está el verbo buy, el verbo comprar. ¿Ya? El pasado de buy es bought, bought, compró, ¿no? Se dan cuenta, cambia completamente. Mira, el presente es buy, solamente 3 letras, y el pasado es bought, 6 letras. Entonces, y cambia la estructura, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado. Por eso tenemos que aprendernos de memoria. Siguiente, el verbo can, que es el verbo poder. Can. Yo puedo, tú puedes, yo puedo saltar, tú puedes correr. Can, poder. El pasado de can es could. Could, could. ¿Ok? Que es poder. ¿Ya? Can, presente poder, pasado pudo. ¿No? Pudo. Choose. Choose, el verbo elegir en tiempo presente. El pasado, chose. Chose. ¿Ok? Chose. Solamente eliminan una E y ya está en pasado, ¿no? Eso es elegir, eligió. Come, venir, come. Come here, ven aquí. Come, venir. El pasado es came, 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 vino. Cost, el verbo costar, cost. Y el pasado, miren aquí este verbo es diferente. El presente es cost y el pasado también es cost. No ha cambiado, es el mismo. ¿Ya? Por eso les digo que tienen que aprenderse los verbos. Eso es costar, te cuesta algo. Cut, cut, el verbo cortar. Y también su pasado es el mismo, ¿ok? Cut, cortó. Puede ser cut de cortar, cut, cortó. Y entonces, profesor, ¿cómo voy a saber cuándo uno de esos verbos va a ser en pasado, ¿ya? Y cuándo va a ser en presente? Por el enunciado de la oración. Te vas a guiar con eso, por el enunciado de la oración. Mira, si yo te digo, I cut my, I cut my finger. I cut my finger. Yo corté mi dedo, ¿no? O me corté el dedo. Tiempo presente. Y si yo te digo, I cut my finger yesterday. Yo no voy a decir, yo corté mi dedo ayer. Yo me corté el dedo ayer. I cut my finger yesterday. ¿Ok? Entonces, de esa manera ya te das cuenta que ese verbo cut en esa oración está en pasado. ¿Ok? Muy bien. Continuamos con do. Ahí está, el verbo do, que es hacer, su pasado es did. ¿Ok? No se confunda con el did que nosotros estamos utilizando para la negación o para la pregunta. ¿Ya? Esto es como verbo. Como verbo. Do, el pasado es did. Do significa hacer. El pasado hizo. ¿Ok? Hizo. Muy bien. Dream, dream, el verbo soñar, dream, su pasado, dreamt, 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 ¿ya? Soñó. Drink, el verbo beber o tomar, ¿ya? Tomar un líquido o algo, ¿ya? Drink. El pasado de drink es drunk, drunk, ¿ok? Drunk. Que eso es bebió o tomó. Drive, drive, el verbo conducir o manejar, ¿ya? Drive. El pasado es drove, drove. Muy bien, ahí está. El verbo eat, ¿ya? Eat, que es el verbo comer, eat. Su pasado es ate, ate, comió. Fall, fall, que es caer. El pasado es fell, fell, ¿ok? Fell. Siguiente, flight, flight, ¿ya? El verbo, el fight, el verbo luchar, fight. El pasado es fought, fought, que es luchó, peleó. Fly,
el verbo volar, fly, el pasado es flew, flew, que es voló. ¿Ok? El siguiente es forget, ¿ya? Forget, que es olvidó, olvidar, olvidar. Y el pasado es forgot, forgot, que es olvidó, ¿no? Olvidó. Entonces, ahí están estos, vamos a ver más verbos en pasado. Ahí está, tenemos el verbo get, ¿ya? El verbo get, que es obtener, ¿ya? Obtener algo, get. El pasado es got, obtuvo. Give, give, el verbo dar. El pasado es gave, gave, dio. Go, ahí está el verbo go, que es ir. Y el pasado es went, que es fue. Have, el verbo have, que es el verbo tener. Su pasado es had, que es tuvo. ¿Ok? Hear, hear, es el verbo oír. Heard, heard, es el verbo escuchó, ¿no? Know, know, es el verbo saber, know. Knew, knew, es el verbo supo, ¿no? Saber, supo. Cuando una palabra comienza con K, ¿ya? En inglés, cuando una palabra comienza con K, esa K es silent, esa K es muda, ¿ya? Esa K es muda, entonces no se va a pronunciar. No vas a decir canoe, dices no nada más. No vas a decir canoe, dices new nada más, ¿ok? Entonces ahí está un tema de pronunciación. Learn, el siguiente es learn, que es el verbo aprender, learn. El pasado es learned, learned, haciendo un pequeño, arrastrando un poco la T, que es ¿ok? Learned, aprender, ¿ok? Learn, aprender, learned, aprendió. Leave, leave, que es irse, dejar, abandonar. El pasado es left, left, dejó, abandonó, ¿ok? Lose, que es el verbo perder, lose. Lost, el verbo perdió en pasado, lost. Make, el verbo hacer, make. Y el siguiente es made, el verbo hecho, made. Por eso que tú ves en tus ropas o en tus juguetes o en algunas cosas, artefactos, dice made, ¿no? Ese made es made, ¿ok? Hecho. Made in China, por ejemplo. Made in China, hecho en China, ¿no? Made, ahí está. Siguiente tenemos must, must. Muy bien, este es un verbo modal, must, es un verbo modal, ¿ya? Y su pasado es had to, ¿ya? Had to. Esto lo vamos a ver después, que es tener que. Siguiente, pay, pay, que es pagar, pay. El pasado es paid, paid. Pagó. Put, put, el verbo poner o colocar algo, put, ¿ya? Su pasado también es put. Aquí, el verbo read, read. Aunque se escribe igual en este verbo en pasado, la pronunciación va a ser diferente. ¿Ya, chicos? Aquí tienen que tener cuidado. El verbo read significa escribir. Leer, disculpen, leer. El pasado va a ser red, como el color rojo, como rojo red. ¿Ok? Red. ¿Ya? Esa va a ser la pronunciación. Read, leer, tiempo presente. Read, leyó, tiempo pasado. ¿Ok? Run, el verbo correr. Run, también el verbo corrió en pasado. ¿Ya? Say, el verbo decir. ¿Ok? Say, el verbo decir. Said, como cuando tienes sed para tomar agua, said. ¿Ya? Es el verbo dijo en pasado. Said. Siguiente tenemos el verbo see, que es ver. El verbo saw, que es vio. Show,
el verbo mostrar o enseñar. Showed, el verbo mostró. Aquí dirán, pero ¿por qué lleva ed? Si ed yo he escuchado que es de los regulares. Ahorita les voy a explicar por qué. ¿Ya? También es un verbo irregular de esa manera. Sing, que es el verbo cantar. Sing. Sang, que es el verbo cantó. Sleep, sleep, que es el verbo dormir. Sleep. Y slept, slept, que es el verbo durmió. ¿Ya? Seguimos con speak, que es el verbo hablar, speak. Y spoke, que es el verbo habló, spoke. Spend, el verbo gastar. Spent, gastó. Take, tomar o agarrar algo, coger algo. Took, el verbo cogió, agarró o tomó algo. Teach, enseñar, y de ahí viene la palabra teacher. Teach, enseñar. Taught, enseñó. Taught. Think, es el verbo pensar. Thought, pensó. Y por último tenemos think. Ahí está. Ah, ya lo acabamos de ver. Think, thought, pensar, pensó. Understand, entender. Understood, entendió. Y por último, el verbo win, que es el verbo ganar. Y el verbo won, que es gano. ¿Ok? Ahí está.